circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Corporación Raíz. Corporación. Entra en circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Corporación Viviendo Raíz. Estamos terminando el año ya. Comenzó agosto, los vientos de agosto se llevan todas las cosas que se han producido en el primer semestre y las llevan a un lugar que puede resultar muy interesante si seguimos la pista que nos ha trazado, el rumbo que nos ha trazado la Corporación Viviendo Raíz. Porque estaba recordando ahora que un político muy importante, de los políticos intelectuales que todavía quedan en este país, dijo alguna vez: Colombia es un país expectante, anhelante. Colombia espera. Y este es un momento muy importante para que nosotros sigamos las huellas que nos van trazando quienes han tomado el encargo de realizar un compromiso histórico, un compromiso vivencial, personal, proyecto de vida, de acercarnos, de aproximarnos a la realidad del ser humano. Por eso la Corporación Viviendo y Palabra Plena han venido diciendo un poco cómo se hace, con qué nos podemos encontrar. Tanto que hemos caminado, andado a tientas y no nos damos cuenta de lo que encontramos. Eso me estaba diciendo ahora el director ejecutivo de la Corporación Viviendo, quien está hoy con nosotros. Me decía que las cosas están ahí a la mano y que nosotros a veces no las vemos, pero que hay que hacer el gran esfuerzo por visibilizarlas, permitirles que se visibilicen y muchas veces forzarlas a visibilizarse. Creo que interpreto la idea, Raúl, y yo quiero forzarlo no a visibilizarse usted, sino a visibilizarse muchas organizaciones que no han estado presentes en la televisión, pero que están en otros lugares y sosteniendo
tendiéndonos la mano para hacer red. Buenas noches, Raúl, me alegra mucho saludarlo y me alegra que esté aquí con nosotros. Buenas noches, Jaime, y buenas noches también a quienes a esta hora nos han escogido estar con nosotros, acompañarnos en este diálogo. Hay muchas organizaciones que hoy siguen lo que hacemos en Colombia y a ellas en particular les envío mi saludo. Hay personas que hoy en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Italia, en México, en Centroamérica, están siguiendo este programa, porque son instituciones hermanas, organizaciones que también le han apostado al trabajo en lo social, que buscan también en su quehacer diario respuestas frente a esa pregunta de la construcción de sentido humano, en el marco de las políticas públicas, en el marco también de lo que los quehaceres profesionales, pero las realidades sociales nos están invitando a tomar en cuenta y a asumir un compromiso que me parece que es necesario, que no solamente corresponde a quienes tienen por encargo el deber de gobernar, de aplicar recursos a las dificultades sociales que permanentemente se muestran y que tienen que buscar respuestas. Hay una serie de organizaciones a nivel latinoamericano que han tenido o han escogido el poder hacer un trabajo y un trabajo con diferentes tipos de poblaciones. Un trabajo fundamentalmente en lo comunitario. A ellas me dirijo ahora, a ellas las saludo, a ellas les doy en este momento mi reconocimiento, a las organizaciones gubernamentales que acompañan también ese trabajo, pero fundamentalmente a las poblaciones con las que estamos. A ellas también les reconozco y este espacio está pensado y creado para hablar con ellas, para darle la palabra, para decir cómo lo hacemos, para buscar que el sentido de la esperanza no se quede simplemente en una promesa y que ojalá sea un acto cotidiano. Para ellas mi saludo esta noche, para ellas mi reconocimiento, para las redes de país que hacen parte de RAIZ Latinoamérica, para las organizaciones que acompañan ese esfuerzo y para las poblaciones con las que tenemos un trabajo cotidiano. Nosotros tenemos una ignorancia casi, digamos, plena en torno al otro, ¿no? Nosotros pensamos que las cosas que nos están ocurriendo, que nos están sucediendo, solamente nos están pasando a nosotros. Pero resulta que cuando la red empieza a hacer su trabajo, por llamar así esta labor de compromiso, empiezan a aparecer, ¿sí?, otras, empieza a aparecer el otro que estaba perdido y se muestra, aquí estoy. Eso es muy alentador, lo digo desde el punto de vista de la construcción de un pensamiento que sea humanizante, que tenga que ver con todos, que no sea excluyente, porque hemos aprendido mucho la exclusión, ¿no? La exclusión. Este trabajo de red lo hemos venido viendo a través de Palabra Plena como un trabajo humanizante y todo, pero oyéndolo ahora a usted, estaba pensando si esta esperanza, esta expectativa que tiene a nivel local la corporación, las instituciones, la población, puede llegar a mostrarnos, a dejarnos ver como una posibilidad política nueva, una posibilidad política que insurge, que le va dando como una fisonomía distinta al ser humano que hoy está perdido en esta cosa y en esta forma de hacer política. El conglomerado de organizaciones de la red nos hemos puesto un techo común, que es trabajar sobre situaciones de sufrimiento social. Si bien puede haber una carga negativa en eso que ahí se dice en términos de poder llevar nuestro trabajo, nuestra presencia a lugares donde la pobreza, donde la vida en calle, donde el consumo, donde el trabajo sexual, donde la explotación infantil, donde un sinnúmero de situaciones se evidencian, también queremos que al lado de eso, que es un poco un campo de trabajo, esté puesto algo que sí consideraríamos generador de esperanza, y es que alguien se ocupe de esas situaciones. Por supuesto que tenemos que ver con la política pública, por supuesto que tenemos que ver con esos marcos normativos y de ley que nos
alientan a que ahí se haga algo. Decíamos en programas anteriores, cuando personas de comunidad que nos acompañan en este trabajo han podido decir con su voz qué es lo que hacen, que es posible hacer cosas en esos escenarios y que es posible además hacer una propuesta que permanezca. Las diferentes organizaciones de la red que estamos presentes en Colombia, pero también en otros países, en 13 países de Latinoamérica, estamos diciendo que es posible hacer un trabajo con el Estado, con las entidades gubernamentales, en los marcos de política pública, en escenarios comunitarios en particular, acompañados de otras organizaciones, acompañados también de diferentes entidades que prestan servicios en lo comunitario, a que esa articulación produzca esperanza, a que esa articulación nos ayude a facilitar que situaciones que hoy son consideradas problemas puedan tener la posibilidad de progresar a solución. Al lado de eso, hay un asunto que seguramente ha sido ya leído por quienes nos siguen en estos programas, y es el tema de la inclusión social, como un imperativo, como un requisito ineludible, como un asunto que no se puede escatimar y que infortunadamente a veces, lo sabemos por las prácticas que ciertas personas en la sociedad infortunadamente tienen como un recurso, la exclusión se vuelve una manera de generar en el otro desesperanza. Nosotros queremos andar el camino en contrario, decir que la inclusión es posible, que en los marcos institucionales que hoy los diferentes países pueden efectivamente garantizar la inclusión y que tiene que haber un esfuerzo mancomunado entre comunidad, organizaciones de sociedad civil y por supuesto Estado. Que hay un asunto ahí que va mucho más allá de lo que algunos funcionarios, de lo que algunas personas pueden pensar, es esa inclusión un poco burocrática que a veces infortunadamente deja por fuera a muchos, que pone tantas condiciones para estar adentro, que termina dejando adentro a muy pocos y a muchos dejándolos afuera, que esos caminos hay que hacerlos y hay que hacerlos conjuntamente, y que hay que poner un acento en la organización, en la movilización, en el reclamo de derechos, pero sobre todo en que los servicios lleguen, y que al lado de eso, más que los servicios, sea la conciencia de las personas la que permita que eso ocurra. Estaba pensando yo que el país colombiano sí puede darse esa oportunidad de leer estas experiencias que se han venido mostrando a través de este medio de la televisión, del medio radial y todo, como una demostración de que sí es posible realizar acciones, realizar gestiones que tengan que ver con la exaltación del ser humano. Porque la verdad es que, por ejemplo, los actores que han hablado aquí en Palabra Plena, que son el producto de este ejercicio de la Corporación RAIS, de la Corporación Viviendo, de Gases de Occidente, de todas las corporaciones, ha demostrado que se pueden producir sujetos que hablan con una dignidad impresionante y que han hecho suyo el compromiso y la decisión de actuar en una forma política nueva, que es la de cuidar al otro, la de cuidar al ser, la de ayudarle a conservar, a producir los espacios necesarios para interrelacionarse, para hacer discurso, para hacer lazo social. A mí se me ha venido ofreciendo durante los desarrollos de estos programas de que sí puede llegarse a una idea de política plena, es decir, no solamente estar limitados en el tema de la palabra plena, sino de una generación a partir de palabra plena, una política plena, una política que ayude a producir en función de la humanización y en relación con estas instituciones que hay. Yo creo que el país colombiano tiene con qué. Lo que no ha podido resolver el país colombiano es cómo manejar los obstáculos, digamos, necesarios, los intereses necesarios de sectores que no quieren este asunto porque se benefician con lo negativo, con la exclusión. Hay que saber que el mercado produce una exclusión rentable y eso favorece a unos pocos, pero es muy alentadora esa esperanza. Yo lo veo muy optimista a usted,
no solamente como director de la corporación, como alguien que constata, que da fe de que han hecho cosas, sino como persona, como alguien que tiene una palabra de aliento para... ¿Qué es lo que le hace, digamos, a la corporación y a quienes están vinculados a ella? ¿Qué es lo que les hace creer que pueden ser una garantía de esta expectativa que tiene el país? Yo diría que hay, digamos, dos palabras que me ayudarían a construir esa respuesta. Una de ellas es coherencia, la otra es consistencia. Dos palabras que le pido, Raúl, tenga allí en salmuera, como se dice en la buena culinaria, para cuando regresemos de los anuncios, entonces volvemos sobre este asunto. No interesa si nos perdemos, pero palabra plena. Estamos hablando del ser humano, estamos hablando de la esperanza y estamos hablando de testimonios que dicen, esto es posible, se está realizando una cosa que muchos o muy pocos nos hacen ver como imposible. Acompáñenos, ya regresamos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Colombia, un país expectante, un país que está pidiendo con mucha ansiedad que nos ocupemos de estas cosas, pero no de las cosas como tales, sino de las cosas de los seres humanos. Y por eso estamos hablando aquí en Palabra Plena de una expectativa real, que es posible, que nosotros tenemos que leer ahí para volverla a una convicción ideológica, una convicción, un pensamiento que nos diga, con esto podemos avanzar al ideal del ser humano, un ser humano que puede ser digno y que puede hablar con dignidad de sí. Nos decía Raúl que hay una garantía, que ya hay un camino recorrido y que hay huella. Voy a procurar hacerlo de manera breve, confío también de manera clara. Yo creo que uno debe tener la convicción de que las cosas son posibles, de que hay un asunto que no se puede eludir en términos de responsabilidad social, que tiene que ver con el compromiso que cada uno hace cuando enfrenta la vida y escoge una determinada profesión. Cuando hablaba de la coherencia y la consistencia, me refería a que uno no puede ser ajeno a lo que la realidad le muestra a uno y traicionarse en ese camino, infortunadamente terminar haciendo que hace. Me refiero a que esa pantomima o esa forma como infortunadamente a veces pretendemos abordar la realidad desde lugares que son inconvenientes porque no son lugares posibles, cuando creemos que estamos haciendo algo que efectivamente no hacemos o cuando hacemos una promesa que no cumplimos. La coherencia y la consistencia tienen que ver con el poder estar en los lugares y hacer lo que ahí se necesita. La dificultad a veces, en términos de lo que la política, de la manera como la política hoy se nos muestra, es que se cree que se está haciendo, pero no se hace lo que debería hacerse para resolver los problemas que hay que resolver. En ese sentido, creo que es una falsa promesa
porque cuando los recursos no se aplican, cuando se aplican a destiempo, o cuando incluso es mucho más importante el compromiso burocrático que el compromiso real de solucionar problemas, hay muchas personas que terminan haciendo que hacen, que me parece a mí es una manera no responsable de responder a realidades difíciles como las que se enfrentan en nuestras comunidades. Lo que hemos procurado, lo que estamos haciendo un esfuerzo por garantizar desde las organizaciones RAIS es no solamente estar en los lugares, sino estar como se necesita estar, o sea, de manera presente, con los pocos o escasos recursos que a veces logramos conseguir para poder hacer nuestro trabajo y a veces incluso en contradicción con lo que infortunadamente las políticas públicas nos indican en términos de duración de proyectos, en términos de duración de contratos, en términos de esas realidades que se fraccionan y que a veces infortunadamente no toman el año completo, sino que solamente toman parte de él y en él intentan resolver todo lo que debió haberse hecho de manera continua. Nuestra presencia ahí, en esos lugares, y hablo de las diferentes organizaciones de la red, responden no a los proyectos que financian lo que hacemos, sino a la intención con la que queremos estar. Quiere decir, si trabajamos con personas, si esas personas viven realidades que no son fáciles, tenemos que ser coherentes en términos de que nuestra permanencia ahí responda efectivamente a eso que es nuestra promesa por estar ahí, que es trabajar con los niños, con las niñas, con los jóvenes, en realidades que no son fáciles y que hacen que infortunadamente a veces algunas personas pasen por dificultades cotidianamente. Creemos que esa es la manera de hacer política, estar ahí, responder a las necesidades en los tiempos que se necesitan y no en los tiempos que burocráticamente a veces se dan para resolver asuntos difíciles. El tiempo se acaba y usted sabe mejor que yo eso. Yo pienso que esto sigue y esto es una forma de señalar una realidad, porque hay un asunto que es honesto, hay un asunto que está ahí y hay muchas formas de interrogar esto que hay y cómo trabajar, cómo producir, cómo sacar de ahí una verdadera obra de arte que es un ser humano que queremos. Pero sí tiene que quedar para nosotros, la TV audiencia, que hay una forma de nosotros permitirle a las corporaciones RAIS, a Viviendo, a quienes actúan en la dirección de una política que atienda al cuidado del ser humano, hay una forma de estar nosotros ahí y es la acogida. No perder de vista que se nos está brindando un lugar y nosotros debemos permitir el acceso a ese lugar. Y ese lugar que la corporación necesita, que RAIS necesita, ese lugar somos nosotros. Esto es paradójico, pero el lugar que se necesita para poder atender a una política plena es el lugar que nosotros le hemos negado a una palabra plena, al descubrimiento de verdaderamente a través de este ejercicio de visibilización quiénes somos, quiénes podemos ser o qué podemos llegar a ser. Eso es fundamental. Hay que acoger a la corporación, hay que acoger a las instituciones, a los operadores, a estos que están luchando, bregando no en una actitud quijotesca ni nada, ni heroica, sino en un deber ético, ciudadano, de producir una política plena. Raúl, en otra oportunidad, como este es su y usted además tiene la llave, usted será quien diga cuándo quiere regresar. Entonces, yo le pido que despida el programa. Bueno, este es un espacio para la gente. Espero que quienes estén aquí más que yo sean las personas que con nosotros hacen cosas y me parece que la palabra en concreto deben tenerla quienes nos acompañan en este ejercicio. Volveré, estoy seguro, pero quisiera más bien que sean otros los que hablen en este espacio. Palabra plena para todos. Plena. Corporación Viviendo y RAIS Colombia.
continuación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Esta es una construcción que la Corporación Viviendo, Raíz, han querido realizar, pensando en el ser humano, pensando en algo muy importante, y es que en la vida hay sufrimiento, que los seres humanos vivimos en una condición de sufrimiento y que es de ética del otro acudir al cuidado de ese sufrimiento del otro, estar ahí al llamado, atender al llamado. Hay una demanda que el otro nos hace y nosotros no la oímos, no la escuchamos. La vez pasada el director de la Corporación Viviendo nos explicaba bien ese asunto. No acudimos al llamado del otro, el otro no está. Pero resulta que cuando tomamos la decisión, forzamos nuestra voluntad, nuestra decisión de ver, de poner la mirada donde es necesario, encontramos que el otro está. Y no podemos asombrarnos, no podemos asustarnos. Hay que saber que ese otro invisibilizado ahora surge, aparece, y que tenemos que tener la decisión de acogerlo, si es que queremos la paz, si es que queremos la convivencia, y si es que queremos evitar la exclusión y la discriminación. Si ustedes notan, y háganlo por puro ensayo, por recrearse, a lo largo de los programas de Palabra Plena nos han acompañado muchas mujeres que le hacen pensar a uno, hay una feminización de la sociedad, hay una presencia femenina que antes no estaba. Esta noche, por fortuna, asistimos a esa constatación. Estamos con Erika Donado, quien pues ha sido invitada al programa porque ella ha hecho un desafío, se ha colocado en un desafío y nos va a contar en qué consiste. Erika, buenas noches, me alegra mucho saludarla. A mí esa palabra desafío, yo estaba jugando un poco con ella y entonces me da como pensar así, me suena como esto, desafío, es decir, me desligo del fiador. Sí, sí. Buenas noches, Jaime. Sí, desafío es desligarse un poco, pero también es apostar. Es apostarle a sueños. Apostarle a los sueños es jugar, digamos, para uno en la vida, creo yo. Es decir, estaba recordando de un juega para ti que consiste en que uno tiene que ponerse en la vida misma para poder comenzar a saber qué puede, digamos, obtener como consecuencia, como resultado de eso, como beneficio al final de cuentas, como es. ¿Qué desafío como institución, la organización que usted tiene la fortuna de dirigir? Desafío es un proyecto de una alianza entre la Corporación Viviendo, la Fundación Gases de Occidente y la Asociación Luanova. Luanova hace parte de nuestras alianzas de Red Raíz Latinoamérica. Ellos hacen parte de Raíz Brasil y los tres hicimos un proyecto muy bello que se llama Desafío, del negocio a la inclusión. En Luanova iniciaron Desafío hace ya 12 años y hace más o menos 2 años y medio
empezamos también en Corporación Viviendo a pensarnos cómo podemos hacer desafío nosotros. Siempre lo pensamos para la comunidad de Potrero Grande, empezar por allí para poderlo difundir a las diferentes redes de RAIS. Y después de 2 años y medio ya es una realidad nuestro desafío. Llevan 12 años. En Lubanova llevan 12 años con esta metodología de trabajo. Nosotros empezamos en noviembre del año pasado, en el 2012, y llevamos efectivamente 7 meses de trabajo con la comunidad. Fíjense, nosotros estamos viendo cómo hay una persistencia, ¿no? Hay un trabajo que dura, que tiene una historia y se puede hablar de él y hay una memoria de ese trabajo que tiene que ver con el otro, con lo que el otro puede hacer. En el mundo circulan cosas, circulan mercancías, circulan seres humanos como cosas, como mercancías. Y entonces ahora nos está diciendo Erika, estamos aprendiendo cómo nos desafiamos, es decir, cómo nos atrevemos, porque en el fondo eso es un desafío. Sí, el desafío realmente está en proponerle a un grupo, a una comunidad, que crean en sus sueños, que busquen sus propias habilidades, que las reafirmen y que le apuesten a un negocio, pero además asociativo. Es poder generar negocios inclusivos, donde cada una de las personas que se involucra en desafío, porque hay que involucrarse en desafío e involucrarse en su propia vida, pueden llegar a pensarse en sí mismos, pero además en relación con el otro, vincularse y así pensar en que tienen unas oportunidades diferentes de apuesta para el trabajo, para su vida, para su familia. Usted no desliga, o es imposible, yo creo que cuando se está haciendo este tipo de actividad, es imposible desligar trabajo y vida. ¿Sí? Es imposible. Es imposible. Yo soy terapeuta ocupacional, sí, y desde la formación siempre me ha quedado claro que el trabajo hace parte de la vida. ¿Y usted ha llegado a un punto donde llama bonito esto? ¿Sí? Sí, sí. O sea que no solamente ese es un esfuerzo, sino que se puede decir, esto es bonito, esto es bello, hay arte en eso. Esta apuesta es bellísima. Para empezar, porque son sueños de todos, es un sueño colectivo, es un sueño que empezó en Lubanova, que ellos nos transmitieron a Corporación Viviendo a través de Raúl Félix, el director, y él nos involucró a todos, y ahora está una buena parte de la comunidad de Potrero Grande, 65 familias involucradas en este sueño. Nosotros andamos viendo que hay un enredarse y uno podría pensar, bueno, este involucrarse es lo mismo que el enredarse. Usted nombra instituciones, nombra Gases de Occidente, Lubanova, Corporación Viviendo. ¿Es posible hacer esto sin enredarse, sin involucrarse? No, es necesario enredarse, y yo creo que a medida que nos vamos enredando nos vamos involucrando más. Cuando hablamos de esto de tejido social y cómo vamos enlazando cada vez redes, armando nodos, construyendo diferentes realidades para nosotros y para los otros, podemos empezar a involucrarnos cada día más. Sería una maravilla. Fíjense lo que pasaría, amables teleaudientes, si nosotros, oyendo y leyendo el discurso de Erika, descubriésemos eso y lo admitiésemos, que estuviésemos dispuestos a admitir que hay una alternativa, que hay una propuesta que nosotros podemos encontrar, que hay un destino, que hay una nueva forma de mirar, una nueva forma de ver, que tiene que ver con personas, dice ella, con seres humanos, porque esa es la antítesis, digamos, de la producción de cosas. Un mercado, una sociedad de mercado que produce mercancía,
y convierte al ser humano en mercancía, es desafiada, ¿sí?, por esa convicción que tiene el sueño de Erika, en la que han sido involucrados porque la corporación, porque el UBANOVA y otras instituciones tomaron esa decisión política. Esto es un asunto político, se puede. Cuando regresemos de esta pausa vamos a ver unas actividades, unos testimonios que nos dicen qué puede resultar de un trabajo como estos. Ya regresamos, acompáñenos, estamos con Erika Donado, de quien vamos a recibir esta donación que viene. Ya regresamos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Nosotros somos flojos para arriesgar, estamos muy cómodos, tenemos los miedos, le hemos encomendado la tarea al otro, es al otro al que le hemos encomendado la tarea de que haga por nosotros, y ahora nos están diciendo, nos lo dice Erika, y esa es su donación, nos dice, aquí hay que poner, hay que donar. Hay que poner el cuerpo, hay que poner la mente, hay que poner la inteligencia, el deseo, la gana de que pase con nosotros algo, porque podemos producirnos de otro modo. No es suficiente con que nos dejemos reproducir como mercancías, que nos dejemos producir como objetos de consumo y al final terminemos consumiéndonos nosotros mismos. Erika nos está diciendo, y el testimonio que ustedes acaban de observar nos muestra qué es lo que pasa, cómo son los seres humanos cuando están metidos en las cosas de su propia vida, de su propio proyecto de vida. Y esto es fundamental. Erika, ¿qué puede seguir de esto que está pasando? Ya uno involucrado, ya uno metido allí, por llamar metido el cuento de estar enredado, ¿qué puede seguir? Bueno, nosotros iniciamos primero preguntándole a las personas cuál es su habilidad, cuál es su brillo, como nos transmiten además desde el UBANOVA, qué es lo que ellos tienen para aportar a su propio proyecto de vida, a su negocio, y qué es lo que tienen para compartir con el otro. Una vez ya ellos reconocen esto a través de un proceso de formación, nosotros realizamos un proceso de formación que duró 4 meses, y después de este proceso empezamos a tener unas capacitaciones con el SENA. Ellos se encargaron de orientar a los grupos, a dirigir las ideas de negocio y a probar cuáles eran las mejores propuestas de negocio para empezar a apoyarlas con unos incentivos que por cada persona tienen un rubro. Entonces, entre más personas formen estas alianzas,
entre más personas se unan y se enreden, pueden tener mejores oportunidades para construir un negocio más grande. Ahora estamos en ese momento de enredarse todos. Cuando ellos dicen, bueno, yo tengo esta idea y tú tienes esta idea, yo sumo mi incentivo con el tuyo y ya tenemos una propuesta mucho más grande para formar un negocio. Ahora tenemos 16 ideas de negocio que estamos apoyando en compañía de la Fundación Gases de Occidente y de Lubanova, y la idea es poder iniciar ahora en el mes de agosto ya con los negocios. Hay unos que ya desde el inicio empezaron a crear, otros que ya venían con unas ideas un poco sencillas, de ideas informales de negocio, ventas de arepas, de empanadas, de fritán en general. En Potrero Grande en realidad vemos muchas oportunidades de comidas, porque la mayoría son mujeres y lo que mejor hacen es cocinar. Entonces cuando preguntábamos qué es lo que usted mejor hace, no, pues yo cocino delicioso. Entonces entre varias ya se han unido, tienen varias oportunidades para formar su negocio. Hay otras personas que han tenido también oportunidades previas de formación en cárnicos. Entonces hay un grupo que está haciendo chorizos. Ahora nuestra labor es poder orientar estos negocios, poderlos organizar, que ellos mismos identifiquen sus roles, sus funciones dentro de esta unidad de negocio, volverlas ya a un momento más formal del mercado, porque ahora pueden hacer las cosas de una forma un poco muy con el vecino, muy con los amigos. Yo te vendo, hay una fiesta, entonces yo le organizo las empanadas, yo le hago la torta. Cada una tiene un poco para aportar, pero también hay momentos en los que hay que ayudarles a que se organicen más, a que ya tengan un puesto con unas tortas, con unos jugos también deliciosos que pueden ofrecer a otras personas de su comunidad, que pueden también entregar a otros lugares de la Comuna 21. Acreditar una marca, ¿no? Sí, claro, crear diferentes marcas entre ellos, que todos tienen el sello de desafío. Fíjese, usted me hace caer en la cuenta de un asunto. Primero, muy importante que no hay un oficio denigrado ni denigrante, ¿no? Porque eso es lo peyorativo, la exclusión es decir, esta es una cocinera, la mujer no sirve sino para... Pero resulta que aquí usted nos da la visión y viven la visión de hacer eso bello. Y yo lo vivo, es decir, cuando usted lo está transmitiendo se lo creo, porque en la experiencia personal yo he aprendido que lo más chévere que hay es cocinar. Yo estoy cocinando ahora, a mí me toca en mi casa, en mi hogar, cocinar, y me estoy aprendiendo, me estoy pegando, y yo no sabía que eso era tan... Me ha ayudado a arreglar muchas situaciones de la relación doméstica. Yo cuando ya he hecho alguna pilatuna o algo, armo un buen plato o alguna cosa, sí, y se olvida todo, y vienen unas cosas, y se va formando como un tema de ágapes, de reunión de la comunidad, imagínate, y nos va sacando de esa idea de que el mundo de los negocios es el mundo del éxito, que al final se vuelve como el tema de ser exitoso en la corrupción, ¿no? En la cosa indigna, los padres metiendo a los hijos en negocios chuecos, ¿sí? Claro que hay otros también que tratan de sacar a sus hijos de los negocios chuecos, pero uno ve con mucho cinismo quienes se meten a los hijos en eso. En cambio aquí es sacarlos, ponerlos en un oficio digno. Sí, pero además es ser modelos. Ellos son modelos de sus hijos. Hay 5 hombres, hay pocos hombres en realidad, hay 6 hombres en el grupo en este momento. Y es muy importante ver cómo estos hombres, entre un grupo grande de mujeres, porque la fuerza de género femenina allí se ve grande, allí vemos cómo estos hombres también están sembrando semillas en sus hijos, y estas mujeres están también transmitiéndoles valores alrededor del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo, de creer, además, de creer que sí se puede. Cuando vemos, ahora los hombres que están, la mayoría están en un grupo de peluquería, y
Los grupos que no están dedicados a restaurantes y a comidas están dedicados a servicios. Y los servicios que ofrecen son muy cotidianos. Hay dos relacionados con belleza, hay dos relacionados con misceláneas, con tiendas, con rapitiendas, y hay otros que tienen que ver con mensajería, que tienen que ver muy con lo que está ocurriendo en su comunidad, con poderle servir al otro, con poderle ayudar. Entonces tenemos que entre ellos también han visto cuáles son las necesidades de su barrio y en qué pueden servirle ellos a los otros. Fíjense, tenemos que acoger la feminización. ¿Qué lo ha dicho Erika? Ha dicho, hay 6 hombres, pero este trabajo de las mujeres ha permitido que esos hombres se conviertan en modelos de sus hijos. En una sociedad sin padre, piensen en esto por favor, en una sociedad sin padre, en donde las cosas del malestar se agudizan, en donde el imperativo del ser objeto de consumo, de goce, se da, ¿qué pasaría cuando se saca, sí, a relucir el papel que el padre puede ofrecer y que las madres, las mujeres le otorgan ese lugar al padre, como tiene que ser, ese reconocimiento? Miren que esto es más complicado de lo que nosotros creemos y estábamos desavisados. Nosotros creíamos que este era un simple problema de kermés, de negocios, y resulta que aquí se está jugando nada más ni nada menos que la sobrevivencia, la historia de un país, su sostenibilidad, su convivencia, su paz, porque es un discurso de inclusión, de inclusión. Si nosotros tuviésemos el tiempo que vamos a tener en otros programas, esta misma noche estaríamos resolviendo, antojándonos, dejándonos seducir por esto tan bello que nos ha donado Erika. Pero ya vendrá, el tiempo del ser humano es un tiempo que no es cronológico, no es cronológico. Entonces, Erika, muchas gracias por venir al programa. Gracias a usted. Estamos todavía como al inicio, al comienzo de todas las cosas que están por decir. Se ve que usted no lo ha dicho todo y no es su culpa, es un tema de los tiempos de la televisión. Pero la invitación para que vuelva al programa. Muchas gracias. Si usted quiere, recomiéndenos algo, cuéntele algo a la televisión y nos despedimos. Dígale adiós al programa, dígale adiós a la teleaudiencia. Muchas gracias a todos por conocer un poco más de esta experiencia de desafío. Esperamos más adelante poder seguir compartiendo con ustedes otras experiencias que vayamos tejiendo en este camino. Muy bien. Nos vemos el próximo martes. Cuídense, descansen y gracias por haber estado con nosotros. Y Raíz Colombia.